en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese. Queridísimos hermanos, la liturgia de estos tiempos, el tiempo desde el Adviento, tiempo de Navidad, que termina hoy, la comida del Señor, tiene un solo objetivo: gritarle al mundo entero que Jesús es Dios. Y que como es Dios, te puede y me puede salvar. Ya lo mirábamos cuando Jesús nace, antes del Adviento, todos tenemos que prepararnos para el nacimiento. Cuando Él nace, es el Dios cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros. Mirábamos el Día de los Reyes, como la Biblia muestra que todas las naciones y todos los pueblos y todos los reyes deben reconocer que hay un Rey de Reyes, Señor de Reyes, un ser superior a todos, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, y que todos debemos adorar, incluso los grandes. Los reyes fueron a adorar. De eso se trata. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. En eso se centra la fe del cristiano. Y se llama cristiano porque cree que Cristo es Dios. Y como es Dios, todo lo que Él nos dijo, nos manda, nos enseña, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que esperarlo, anhelarlo. Si no creemos que Cristo es Dios, no somos verdaderos cristianos. Si no le hacemos caso a Cristo, que es Dios, no hay coherencia. Si digo que Él es Dios, pues yo tengo que hacerle caso a lo que Él mande. Si yo digo que Él es Dios, yo tengo que creer en Él, en su poder, en su grandeza y en su palabra. Así de sencillo. La Iglesia nos invita a renovar nuestra fe en Cristo, Rey y Señor del universo. El ejercicio que ustedes y yo debemos hacer antes de morir es un ejercicio de fe, de convencerme a mí mismo que hay un ser superior que hizo todas las cosas del cielo y la tierra, hermano, que viene, y es tan grande y tan poderoso que con su sola palabra hizo todas las cosas, pero es de Dios. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, y se nos hizo cercano en la persona de Jesucristo. Él es mi Dios, Él es mi Señor, por tanto Él es mi Salvador. Pero ese Dios y ese Salvador lo tenemos nosotros en la hostia consagrada, porque siendo Dios prometió que se iba a quedar en el pan, y siendo Dios lo cumplió, se quedó en el pan con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo cumplió. ¿Por qué lo creemos? Porque le dio el punto, así de sencillo. Y como Él le dio, debo tener una amistad profunda con Él. Debo hacer lo que hicieron los reyes, ir a adorarlo, reconociéndolo como Dios. Pero hay un problema. Somos humanos, de carne y hueso. Somos débiles, frágiles, pecadores. Además, el diablo nos siembra la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Existirá Dios? ¿No existirá? ¿Y cuántas preguntas nos llegan a la mente que nos hacen tambalear la fe y que no nos permite vivir lo que creemos? Entonces, Jesús, que es Dios, el que nos hizo, nos conoce a la perfección y sabe que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Entonces, cuando el mismo Dios
se inventa algo fantástico y maravilloso. Venir en nuestro auxilio. No solamente vino, se encarnó, se hizo presente en la historia, partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, sino que además Él quiere continuar actuando en nosotros y lo quiere hacer por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo nos da ese Santo Espíritu y esa fuerza pues, que necesitamos? Porque necesitamos la fuerza, el fuego que arde, el fuego que nos impulsa para hacer las cosas. Él dejó, porque así le pareció bien, el Espíritu Santo para todo aquel que en Él crea y se bautice. Hoy celebramos el bautismo del Señor. ¿Y qué es lo precioso, lo valioso y qué es el tesoro que nos da por medio del bautismo? Esa fuerza que necesitamos, ese sello del Espíritu, ese fuego de lo alto, ese auxilio, ¿cómo es que le llaman? Paráclito, que habla Jesús, que viene en auxilio de nosotros, pero que se nos da el día del bautismo. ¿Para qué? Para que ese Espíritu, como dice San Pablo, obre en nosotros, piense en nosotros, ore en nosotros, y ese Espíritu se una, como dice San Pablo, ya lo vamos a ver, a nuestro Espíritu y pueda clamar Abba, Padre. Y entonces al mismo Espíritu, al hacerlo el mismo Espíritu en nosotros, clamar en nosotros Abba, Padre, Él mismo nos hace tomar conciencia que somos hijos de Dios. Él mismo nos hace tomar conciencia que tenemos la fuerza de lo alto, el fuego divino, y Él mismo nos impulsa a caminar por los senderos de la santidad. Entonces el bautismo es importantísimo para nosotros. Voy a mostrarles con detenimiento la importancia del bautismo en tu vida, en mi vida. Cuando tenemos a unas personas que se llaman cristianos, evangélicos, que dicen que el bautismo no es importante, que el bautismo no sirve para la salvación. Si la persona quiere bautizar, que se bautice. Y yo no voy a bautizar al hijo, cuando te digo, si quiere, si le da la gana de bautizarte, que te bautice, y si no le da la gana, que muera como un perro. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que a mí me interesa. Y eso es lo que yo quiero presentar. Si hoy Jesucristo se bautiza, debemos saber por qué lo hace. Tiene que haber una importancia. Porque el Evangelio es lo que nos viene a mostrar a nosotros lo que debemos hacer de parte de Dios, lo que Dios nos pide. Ahora, si Dios nos pide el bautismo y el mismo Cristo se bautiza, debe haber algo allí. Debe haber algo. Y si Cristo manda a los apóstoles, vaya por el mundo entero y predica el Evangelio. El que crea y se bautiza se salvará. Marcos 16:15. O es Mateo 28:19. Vaya a que todos los pueblos sean mis discípulos, o dice el Hijo del Espíritu Santo. Para algo lo mandó, para algo de un bautismo. Si el mismo Cristo te bautiza, para algo. Lo que yo quiero hoy en el día del bautismo del Señor es mostrarle a ustedes para qué dejó Dios el bautismo. Lo inventó Dios, mandó a San Juan Bautista, que era el que venía precursor a preparar el camino del Señor, pero ese no es el bautismo de nosotros. San Juan venía a preparar. Después el mismo San Juan dice que vendrá Cristo a darnos el verdadero bautismo y nos dice cómo es el bautismo de Jesús, que es el bautismo del Espíritu Santo, y nos dice ¿para qué? Vamos a ver. El Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 3, versículo 13. Pero yo no lo voy a leer desde el 13. Yo lo voy a leer desde el 15 al 12. El 11. El 11. Escuchen, el Evangelio de San Mateo, la iglesia no lo propone, desde el 3, San Mateo 3, 13. Pero yo voy a leerlo desde el 11 para que ustedes capten algo muy importante. Dale. Yo, a la verdad, os bautizo en agua,
para arrepentimiento. Listo. El mismo San Juan va a decir que él va a preparar el camino a un nuevo bautismo que es superior al de él. Y nos va a decir para qué es el bautismo y por qué Cristo se bautiza y por qué manda a bautizar a todas las naciones. Tengan cuidado, ahí viene. Pero el que viene tras de mí, Cristo. ¿Qué quiere decir el que viene detrás de mí? Yo le voy preparando el camino. El que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. San Juan Bautista venía preparando el camino del Señor. Y dice, yo no bautizo de la palabra, bautismo de conversión, pero detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, no soy digno de sentarle la cola santa. Vean ustedes el afán que tiene San Juan de demostrar que Cristo es Dios y superior a él, pero también que el bautismo que trae Cristo es superior al de Juan. ¿Y cómo es el bautismo de Cristo? ¿De qué manera lo va a hacer? Él os bautizará. Aquí está la lupa. ¿Para qué es el bautismo? Según los protestantes, el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados, aleluya, gloria al Señor. Por eso no bautizan a los niños, porque un niño no tiene pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que a mí me importa, no lo que digan los protestantes. A mí lo que me importa es lo que diga la Biblia. Porque lo que digan los protestantes son palabras que se las lleva el viento. Y el que crea en esas palabrerías de los protestantes se llama creyón. Y el que le crea a la palabra de Dios se llama creyente. Y en el mundo hay muchos creyones. Y se pone el nombre de cristianos. Pero no necesitamos ser creyones, necesitamos ser creyentes. Véanlo con la lupa de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, para qué es el bautismo. Pero él, repítalo. Él os bautizará. Él lo bautizará, atención, En Espíritu Santo y fuego. en Espíritu Santo. Aquí describe San Juan Bautista que Cristo no nos va a bautizar como lo hacía él, con agua. Y era para simplemente conversión. Sino que ahora hay un bautismo superior, porque él dice, detrás de mí viene uno que más grande que yo. No soy digno de aceptar la cola de la sandalia. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Captan entonces por qué tenemos que bautizar a los niños? Y no solamente a los niños, sino a todos, como dice Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo obra en nosotros, donde el Espíritu Santo sea el fuego que desde niño se siembre en el corazón, en el alma del ser humano, para poder actuar como verdaderos hijos de Dios, como auténticos cristianos. Vean cómo la Biblia dice, Él nos va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa eso. Pero vean, el mismo Juan dice que Jesucristo es superior a él y que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. En el versículo, ahí ya pasamos entonces lo que dice el Evangelio, en el versículo 13 en adelante, nos viene a expresar cuando Jesucristo viene a ser bautizado. Escuchen. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Encontramos un problema. Jesús quiere ser bautizado, pero Juan se niega a ser bautizado y Juan dice, soy yo que necesito ser bautizado por ti. Porque Juan bautizaba para conversión, para el perdón de los pecados. Y Juan dice, el perdón de los pecados lo necesito yo. Jesús no tiene pecado. ¿Para qué lo voy a bautizar? Pero aquí viene la razón teológica del bautismo. A pesar de que Jesús no tiene pecado, como algunos protestantes afirman a los niños, dicen, ¿para qué se
Y sin embargo, a pesar de que no tiene pecado, ¿qué protestante me puede decir que Jesús tiene pecado? Pues miren que a pesar de que no tiene pecado, se bautiza. ¿Para qué? Si le pregunta a un protestante ¿para qué? La respuesta es: Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Oh, exacto. Tomo sus palabras, las sacaron. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ver el ejemplo. ¿Jesús tenía pecado? No. Según los protestantes, ¿los niños tienen pecado? No. ¿Para qué se bautizó Jesús? Aunque no tenía pecado. Para darnos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que aunque un niño no tenga pecado, se tiene que bautizar. El ejemplo lo dio Cristo. Y Él se bautizó para darnos ejemplo de que aunque no haya pecado, es necesario bautizarse. Y luego el mismo Evangelio va a decir por qué es necesario bautizarse, a pesar de que no tenga pecado. Véanlo, sigue. En el versículo siguiente, donde dice que Jesús salió del agua, ¿cuál es? El 16, escúchame. Y Jesús, después que fue bautizado, Después de ser bautizado, vean, ¿qué pasa cuando una persona se bautiza? Antes de ser bautizado una cosa, después de ser bautizado otra cosa. ¿Qué sucede después de bautizado? Véanlo. A ver. subió luego del agua, y he aquí, los cielos les fueron abiertos. ¿Por qué Jesús, aunque no tenía pecado, fue bautizado? Porque dice en la Biblia que después de ser bautizado se le abren los cielos. Nada le estaba negando Juan a Jesús. Estaba negando que se le abrieran los cielos. Lo mismo que los protestantes le niegan a los niños, que se le abran las puertas del cielo. Segundo, ¿qué le estaba negando Juan a Jesús? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Según la Biblia, después que recibe el bautismo, el Espíritu Santo viene sobre la persona. Con razón decía Juan, yo a la verdad lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que lo va a bautizar con el Espíritu Santísimo. Allí estaba en palabras y aquí en hechos. Se abre el cielo y ve el Espíritu Santo venir en forma de paloma. Pero es que un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Para que se le abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo. Véanlo. ¿Para qué deja a Cristo el bautismo? Entonces Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador, que es Dios, que te conoce, que me conoce, que nos quiere dar el reino de los cielos, ha dejado el bautismo para que se nos abran las puertas del cielo. ¿Qué persona piensa? Segundo, ¿qué persona creyente? Tercero, ¿qué persona cristiana no aceptaría el bautismo en su pleno juicio, sin intervención del diablo? ¿Qué persona que no estuviera atormentada por el diablo sería capaz de decir: no quiero el bautismo? No quiero bautismo para mi hijo. Si sabe que se le abren las puertas del cielo, si sabe que se recibe el Espíritu Santo, ¿quién se atrevería a negarlo? Nadie, solamente un papá, una mamá, que sea atormentado por el diablo y le diga: no bautice a su hijo. Y ese trabajo del diablo lo realizan los protestantes casa por casa. Lo hacen con los hijos de ellos. No permiten que reciban el don del Espíritu Santo, que Jesucristo vino a darnos a través de su Hijo. Pero hay otro regalo más. Vean ustedes el tercer regalo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Teológicamente, ¿para qué es el bautismo? Para que se nos abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo y para ser hijos de Dios. Porque después de que Jesucristo se bautiza, se oye una voz
voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Que en castellano significa: todo el que se bautiza pasa a ser hijo de Dios. Por algo Jesús dijo en Marcos 16:15: vayan y hagan que todos los pueblos vayan y ¿cómo es? Así vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. ¿Por qué se salvará? Se le abren las puertas del cielo, recibe el Espíritu Santo y se es hijo de Dios. Con razón, Jesucristo en Mateo 28:19 dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a guardar todo lo que tienen. Por algo lo digo, con razón. Con razón. Entonces, cuando usted y yo analizamos el por qué Cristo se bautiza, ¿para qué se bautiza? Por algo San Pedro allá, en 1 de Pedro 3, 19, 20, dice: así como en los tiempos de Noé fueron salvados 8 personas por el agua, así también ustedes serán salvos por el bautismo. Con razón. Oye, si alguien cree que es mentira, estoy dando directamente el versículo. Era de Pedro 19, Marcos 16:15, Mateo 28:19. Por razones de tiempo no la voy a leer toda, pero se lo estoy dando la cita. Búsquenla a ver si es verdad o mentira. Entonces van a ustedes a descubrir, queridos hermanos, por qué existe el bautismo. Porque bien podría Cristo no haber inventado eso. El bautismo, no haberlo dejado. ¿Para qué? Si el bautismo no sirve para nada, ¿para qué lo dejó Cristo? Es una locura. Pero si el bautismo sirve para algo, con razón. Y cuando Juan le quería negar a Cristo el bautismo, versículo 15 o 14, cuando le quería negar que Jesús va a bautizarse y Juan le niega, a ver que Juan se niega, en el 14, escuchen, Jesús va a bautizarse. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le respondió: tienes razón, yo no tengo pecado y el bautismo es para el perdón de los pecados, aleluya, la gloria del Señor. No me bautice, tienes razón. ¿Eso le responde Cristo? No, porque Cristo no era protestante. Porque esa teología protestante no estaba en la mente y el corazón de Cristo. Eso estaba en los protestantes. Cristo le dijo a Juan: a pesar de que no tengo pecado, me tienes que bautizar. ¿Para qué? Escuchen. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir, la palabra es cumplir lo que Dios manda. Toda justicia. Yo me bautizo para cumplir lo que Dios mandó. ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, como mandó. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28:19. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que el Señor lo mandó. Entonces es una justicia. Dios quiere el bautismo y tenemos que aceptarlo para hacer cumplir la justicia de Dios. Conviene que cumplamos toda justicia. Sin embargo, los protestantes dicen: a mí no me importa cumplir eso. Eso no necesito cumplirlo. Si mi hijo le da la gana de bautizarse, bien. Si se quiere poner su bautismo, a mí qué me importa. Yo no lo voy a bautizar. Pero ¿qué dice la Biblia cuando una persona se niega a bautizarse? Está en San Lucas capítulo 7, versículo 29. ¿Qué pasa con esa persona que se niega a bautizarse? ¿Cómo lo llama la Biblia? Lo llama fariseo. ¿Y qué dice la Biblia cuando la persona se niega a bautizarse o a bautizar a su hijo? Dice: está frustrando el proyecto de Dios. Está desobedeciendo la justicia de Dios. Que sea la Biblia la que habla. Escuchemos San Lucas 7, 29. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Justificaron a Dios. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a Juan?
justificaron a Dios. ¿Cómo justificaron a Dios? Bautizándose. ¿Cómo justificaron a Dios? Bautizándose. Que oigan los protestantes, ¿cómo se le da la justicia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Por eso Jesús le dice, conviene, a Juan le dice, que cumplamos toda justicia. ¿Cómo justificaron a Dios? Bautizándose. Más claro no se lo puedo poner. Más claro no se lo puedo poner. No se trata de que usted tenga o no tenga pecado. No se trata de que su hijo tenga o no tenga pecado. Se trata de eso. Usted quiere cumplir lo que Dios manda. Quiere cantar la justicia de Dios. Bautícese. Bautice a su hijo. Ahora no, yo no quiero porque mi pastor dijo que no. Vamos a ver ahora qué pasa con los protestantes que no quieren bautizar a sus hijos. Dale. Con el bautismo de Juan. Mas los fariseos. ¿Qué nombre le pondremos? Mas los fariseos. ¿Y qué nombre le pondremos? Mataré de Nerón. Le pondremos fariseo, mataré de Nerón. ¿Otra vez? Mas los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Y maestros de la ley. Pongan cuidado quiénes son. Y los intérpretes de la ley. Ajá. Vean quiénes son. Desecharon los designios de Dios. Los fariseos son los que desechan, tiran a la basura los mandatos, los designios, lo que Dios estableció, en este caso el bautismo, vean, desecharon los designios de Dios Respecto de sí mismos. que Dios tenía preparado para ellos mismos. Escuchen, ahí viene, respiren profundo. ¿Cómo se desechan los designios de Dios? No siendo bautizado. ¿Cómo se desechan los designios de Dios? No siendo bautizado. Que lo escuchen los protestantes, cómo hacen ellos para desechar y tirar a la basura los designios de Dios. No siendo bautizado. Ese es el problema de los protestantes. Desechan los designios de Dios y no bautizan a sus hijos. Porque no tienen pecado. ¿Y Jesús tenía pecado? No. ¿Por qué se bautizó? Para no desechar el designio de Dios, para cumplir toda justicia. Ahora viene alguien que se llama pastor evangélico y dice, es que yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor, y a mí se me dijo que no se podía bautizar a un niño porque era un pecado mortal. Necesito pruebas. Dame capítulos, dame versículos. Yo le muestro que si no bautiza el niño, a la persona que sea, está desechando los designios de Dios. ¿Por qué no me dan capítulos? ¿Por qué no me dan versículos? A lo mejor usted tiene un hijo que no haya bautizado a sus nietos, hijos suyos, hijos de él. ¿A usted no le importa eso? ¿No se le da nada? Agarra este video después de que esté filmado. Esto va a montar en YouTube. Y muéstreselo a su familia que son evangélicos. Ya me dedican, vamos a estudiar la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. ¿Es verdad o es mentira? Tiene una ventaja. Yo les predico con la Biblia Reina Valera. La de los protestantes. Entonces vean ustedes por qué Jesús le bautiza. Porque Jesucristo quiere enseñarnos a nosotros, como dicen los protestantes, para darnos ejemplo. ¿De qué? Que aunque no tengamos pecado, según los protestantes, los niños no tienen pecado, debemos bautizarnos. ¿Para qué? Para no desechar los designios de Dios, para cumplir toda la justicia. ¿Y para qué? Para que se nos abran las puertas del reino de los cielos. Véanlo. Para que podamos recibir el Espíritu Santo. Véanlo. Y para que podamos ser hijos de Dios y Dios nos llame hijos predilectos. A bárbaro. Ahí está el secreto del bautismo. Ahí está la grandeza del bautismo. Ahí está por qué Jesús dejó el bautismo. No lo dejó para ponerle pues trabajo a la gente. Inventa a la gente como no tenía nada que hacer. Como Jesús no trabajaba, no tenía nada que hacer. Tampoco estudiaba, no tenía nada que hacer. Pues le puso a la gente trabajo. Bueno, pero para nada. Porque el bautismo no sirve para nada. ¿En qué escuela estudiaron los protestantes?
Seguimos. Vean ustedes que el bautismo, según dice la Biblia, es para recibir el Espíritu Santo. Me centro ahí. Voy a dejar a un lado ese que dice, se nos abren las puertas del cielo, nosotros lo tomamos. Voy a dejar a un lado ese que dice, pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a mirar el que dice, vino el Espíritu Santo sobre él. Y van a ver que según la Biblia, el bautismo de Cristo es el bautismo no del agua, es el bautismo del Espíritu, porque se nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo que clama, que grita, Abba, Padre. San Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y entonces vamos a ver cómo se recibe el Espíritu Santo. Vean ustedes, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No han recibido, la palabra es recibir, no han recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido. La palabra es recibir. Sino que han recibido, El espíritu de adopción, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Coincide con el Evangelio donde dice que Cristo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y Dios le dice, este es mi hijo. Recibieron el Espíritu Santo, el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre. Vean la importancia del bautismo. Se nos da el Espíritu Santo al salir del agua, se abrieron las puertas, se abrió el cielo y venía el Espíritu Santo. Y una voz que decía, este es mi hijo. Aquí Pablo lo retomó. No recibieron el espíritu de temor, recibieron el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre. ¿Para qué? Vean para qué sirve el bautismo. Para recibir el espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. ¿Y qué más? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Con el bautismo nos dejó Jesús el tesoro más grande, el poder ser llamados hijos de Dios. Ya no criaturas de Dios como un animal, ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué ganamos con ser hijos de Dios? Véanlo, ¿qué ganamos con ser hijos de Dios? Un niño puede ser hijo de Dios. Véanlo, ¿qué ganamos? Y si hijos, atención, información de última hora. Que el mundo entero sepa para qué sirve el bautismo, para recibir el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre, y entonces somos hijos. Y si somos hijos, escuchen otra vez. Y si somos hijos, también herederos. También herederos. Y si somos hijos, ¿qué ganamos? También herederos. Herederos. Pregunto, ¿se necesita uso de razón para ser heredero? ¿O el niño suyo de usted, cuando tiene 8 días de nacido, un mes de nacido, van y lo llevan y lo registran para que sea heredero? Usted le da el apellido para que sea heredero, aunque no tenga uso de razón, aunque no sepa lo que es. Pero usted sabe lo que está haciendo. Quiere que su hijo sea heredero. Y heredero significa lo que tiene el papá, eso le pertenece a él. Así también dice la Biblia, que con el bautismo recibimos el Espíritu Santo que nos hace herederos. ¿Y qué significa herederos? Otra vez, digan. Herederos de Dios. Herederos de Dios. Respiren profundo. Ay, bien. Y coherederos con Cristo. ¿Y qué? Y coherederos con Cristo. Vamos a repartir la herencia con Cristo. Coherederos.
¿Qué es lo que le roba el diablo a los niños por medio de los grandes pastores? Que sean coherederos con Cristo del reino de los cielos. No le roban un carro, no le roban una finca, le roban el poder compartir la herencia de Cristo, que es Hijo de Dios, y nosotros hijos adoptivos por medio del bautismo. Vamos a compartir con Cristo la herencia del reino de los cielos. No le roban nada. Y así se llaman cristianos evangélicos. No son evangélicos, son evangélicos con H, con N, con B de burro, con J, con K y con Z al final. Véanlo, le están robando la herencia eterna. Si Jesucristo es Dios y vino a salvarnos y le pareció bien por medio del bautismo darnos a nosotros en herencia el reino de los cielos, la salvación que necesitamos, ¿por qué vamos a creerle al diablo por medio de los pastores protestantes que se llaman cristianos evangélicos, pero que no dicen nada del evangelio, pero que llevan la contraria al evangelio, Dios mío santo? ¿Dónde está la inteligencia, mis hermanos? ¿Dónde está la fe? ¿Se dan cuenta que son creyentes y no creyentes? Padre, usted está insultando a los protestantes. Vean que no les he mentado la madre. Vean que ni una palabra grosera ha salido de mis labios. No les he insultado. Les he expuesto con toda claridad, con capítulos y versículos, el Evangelio de Jesucristo. Les he dicho la verdad. Ahora me hago enemigo por decirles la verdad. Eso se llama evangelizar. Eso se llama lo que dijo Cristo en Marcos 16:15. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí estaban metidos los protestantes. Jesucristo no me dijo, vayan y prediquen el Evangelio solo a los católicos. No, él dijo a toda criatura. El que le dé la gana de creer se salvará. Y el que no quiere creer se condenará. Amarra. Entonces yo tengo una responsabilidad como sacerdote de la iglesia. Y la estoy ejerciendo, la estoy cumpliendo. Ustedes verán si me insultan, me mandan para el infierno, me mientan la madre, cosa que yo no he hecho con ustedes, hermanos separados, sino que les he predicado con amor, con el corazón en la mano, con la palabra de Dios en la mano. Verán si se ofenden. Pero yo no estoy defendiendo, yo les estoy indicando que se equivocaron de camino y para que lo vean, les estoy mostrando por capítulo y versículo lo que dice la Biblia. Para que no crean que son palabras mías de yo. Por medio del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa hijo? Heredero. ¿Y qué significa heredero? Que vamos a compartir la herencia de Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Eso le agrada al diablo? No. Por eso el diablo manda a gente, lobos vestidos de oveja, a robarle la fe a los cristianos. No solamente le roban el nombre de cristianos, le roban la fe de cristianos. Y seguimos. El bautismo de Cristo. Hoy Cristo se bautiza para enseñarnos que se abren las puertas del cielo, para enseñarnos que se recibe el Espíritu Santo, para enseñarnos que pasamos a ser hijos de Dios y hijos, también herederos del reino. Ahí no habla nada de lo que dice el protestante, el bautismo es solo para el perdón de los pecados. Ahí no aparece nada de eso. Pero luego vamos a encontrar a Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 5, hablando con claridad. Con el bautismo, o sea, cuando tú y yo nos bautizaron, nacimos no de la carne, sino del Espíritu, a través del agua y del Espíritu. ¿Qué significa el bautismo? Escuchen. Respondió Jesús: de cierto te digo. No soy yo, fue Jesús. Ese que celebramos como el Emmanuel. Ese que los reyes adoraron como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que se bautizó. Y él dijo: que el que no naciere de agua y del Espíritu, que los hijos de los protestantes que no han nacido
del agua y del espíritu, pero también los hijos de los católicos, que porque ya se metieron a protestantes, ya tienen la mente contaminada, y no renacen del agua y del espíritu. Teólogos protestantes, ¿qué significa renacer del agua y del espíritu si no hay bautismo? Díganme, ¿qué significa renacer del agua y del espíritu? No significa otra cosa, significa el que no se bautiza. Repítalo. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Juan dijo, la verdad yo lo bautizo con agua, él lo bautizará con el espíritu. Está hablando del bautismo. Vean que yo no los estoy maldiciendo, que yo los amo tanto que no quiero que ellos pierdan el cielo, y por eso les predico. ¿Por qué se meten con los protestantes? Porque los amo. ¿Por qué se meten con los protestantes? Porque van por mal camino y quiero que ganen el camino de Dios, de que nos dejó Cristo. Porque ellos no están bautizando a sus hijos. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo otra vez? A los protestantes que no han querido bautizar a sus hijos, ¿qué le dice? Que el que no naciere del agua y del espíritu. Que el niño, el hijo de los protestantes o de los católicos, que no naciere del agua y del espíritu, atención, es palabra de Dios. Yo no había nacido en ese tiempo, yo no lo creí. ¿Qué pasa el que no nazca del agua y del espíritu? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Sería que Cristo estaba borracho? ¿Será que Cristo estaba dormido ese día y no supo lo que dijo? ¿Será que Jesucristo estaba inventando? ¿Será que Jesucristo es un mentiroso y nos engañó? ¿O será que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Y como es la verdad y la vida, quiso decirnos la verdad, que los hijos de los protestantes y los católicos, que no les dé la gana de bautizarse o de bautizar a sus hijos, no entran al reino de los cielos. O lo dijo o no lo dijo. Y si lo dijo él, que es el camino, la verdad y la vida, yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo que volverlo a gritar 2000 años después a través de las redes sociales para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. No hay peor ciego el que no quiere ver. No hay peor sordo el que no quiere oír. Y si esto le ofende a los protestantes, les pido perdón. Pero mi única intención es que se cumpla lo que dice Cristo, que se bauticen con el agua y el espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Ahí no hay ninguna mala intención. Del milagro se va a ir, no engañemos. ¿Ven algún insulto ahí? Para los protestantes sí. ¿Y cuál es el insulto? Develar, quitar el velo, para que vean cuál es la verdad de Jesucristo. No veo ninguna maldad. Pero si esto es una maldad, les pido perdón. Pero Jesucristo dijo, no entra en el reino de los cielos. Pero yo soy, el pastor me dice que si yo me meto en magnético, aunque no me bautice, ya entro directamente con tu ropa al reino de los cielos. Ah, pero le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. El único salvador es Cristo, no el un pastor. Ese no es su salvador. Es un hombre mortal que se van a atacar los gusanos, que no sabe ni dónde está parado. Y para nosotros los cristianos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo da la explicación por qué tenemos que bautizarnos para nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne. Porque un niño de los protestantes que no ha sido bautizado nació de la carne de papá y mamá. Carne es carne como un toro, como una lapa, como un chigüire, como un loro, como un pajarito. Es un animalito, es una criatura de Dios. Pero cuando se bautiza y pasa a ser hijo de Dios, y lo que es nacido del Espíritu, nace del Espíritu, Espíritu es. Y
por eso dice Pablo, hemos recibido el Espíritu que nos hace clamar, Abba Padre, nacimos de Dios, y eso nos hace herederos del reino. Y por eso ustedes van a ver varios textos de la Biblia, donde dice que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, herederos del reino. Vean, varias citas le voy a dar. Vamos a ver, una primera. Hechos de los Apóstoles, 19, 2 en adelante. ¿Qué son los hechos? Lo que ellos hicieron. ¿Y para qué está escrito? Para que nosotros también lo hagamos. El bautismo. ¿Para qué sirve? ¿Es necesario? No es necesario. Vamos a ver. Les digo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Vamos a ver cómo se nos da el Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Porque dice Pablo, ustedes no han recibido un espíritu de esclavo. Han recibido un espíritu que les hace llamar Abba Padre. ¿Pero cómo se recibe? ¿Metiéndome en evangélico? No. Vamos a ver cómo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Cuando creísteis. Cuando creíste, vamos a ver, el creíste es una fe estática o dinámica. Una fe que diga, creo en Cristo y ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. O una fe que, como dice Marcos 16:15, el que crea y se bautice. Una fe no estática, una fe que lleva la obra. Si creo, me bautizo. Si creo, bautizo a mis hijos. ¿Recibiste el bautismo cuando creíste? Vamos a ver si es una fe estática o una fe que me lleva al bautismo. Vamos a ver. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No se habían enterado que existía el Espíritu Santo. Y Pablo reclama, y Pablo indaga, y Pablo escarba, y dice, vamos a ver, ¿cómo es que esta gente no sabe que existe el Espíritu Santo? ¿Cómo es que esta gente no sabe que no han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo es que no lo sabe? Y Pablo pregunta, y en esa pregunta se nos muestra que es a través del bautismo como se recibe el Espíritu Santo. Escuchen, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera estábamos enterados que existía el Espíritu Santo. Vean la pregunta. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Vean que por el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Que esta gente ni siquiera sabía que existía. Pero que ustedes y yo, cristianos, después de que estamos celebrando el bautismo de Cristo, sabemos que se nos abre la puerta del cielo y se recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos dijeron el bautismo de Juan, que era del agua. Y verán que Pablo dice que ese bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. Esa era de conversión. Ponga cuidado. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahí está. Esa era de agua. ¿De qué hacen los protestantes? Pero los protestantes bautizan en el río. Es un bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ya lo vimos, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, no soy digno de sacarme las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan de Mateo 3:11 que leímos? Esto es, en Jesús el Cristo. Y escuchen lo que pasó. Ahora Pablo le va a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Escuchen. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Cuando oyeron que no habían recibido el Espíritu Santo, cuando oyeron que ni sabían que existía el Espíritu Santo, pero cuando Pablo le dijo que el Espíritu Santo se recibía con el bautismo de Jesús, no con el bautismo de Juan, aquí está la explicación. ¿Para qué el bautismo de Jesús? Para el perdón de los pecados. Vaya con ese cuento a otro. Si es para el perdón de los pecados, no solamente para eso. ¿Qué bautismo le hicieron de Juan? No, chicos, tienen que bautizar con el bautismo de Jesús. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Es que ustedes no saben que existe el Espíritu Santo, ni sabíamos. Pues bueno, ahora se bautizan en el nombre de Jesús. Ponga ahora. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué recibieron? vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo mismo que Jesucristo cuando se bautizó, vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Para qué dejó Cristo el bautismo? Dicen los protestantes, para nada. El bautismo no sirve para nada. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es solo para el perdón de los pecados. Pero ¿por qué la Biblia dice otra cosa? Cuando Cristo se bautizó, vino sobre él el Espíritu Santo. Pablo bautiza esto. Le dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Pues ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? De Juan. Los bautizan con el bautismo de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Véanlo ahora en Hechos 2:38. 2:38. Entonces los cristianos dicen: sí, pero es que este bautismo es bautismo solamente para los adultos. No, para todos. Y es para recibir, sí, para el perdón de pecados, pero también para recibir el Espíritu Santo y es para todos. ¿Por qué? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Vean, ¿para qué sirve el bautismo? 1. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. 1. 2. ¿Para qué sirve el bautismo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que lo escuchen los protestantes del mundo entero. 2. ¿Para qué sirve el bautismo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Coincide con que Cristo fue bautizado y se vino sobre él el Espíritu Santo. Coincide con que Pablo le dice que bautismo recibieron, lo bautizan y reciben el Espíritu Santo. Coincide con que Cristo dice que no renace del agua del Espíritu, no entra al reino de los cielos. Coincide. 1. Bautícense para el perdón de los pecados. 2. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu que no es de esclavitud, sino el Espíritu que nos hace clamar: Abba, Padre, y nos hace hijos de Dios, herederos del reino y coherederos con Cristo. ¿Lo ven? Por algo Cristo es el bautismo. ¿Y para quién es? ¿Solo para los adultos? ¿O también para los hijos de los adultos, o sea, para los niños? ¿Para quién es? Porque para vosotros, los adultos, es la promesa. ¿Y para quién más? Atención. Vean que es también para los hijos. Veanlo. Y para vuestros hijos. ¿Y para quién? Y para vuestros hijos. Este pedacito, el diablo se lo hace quitar a la Biblia de los protestantes. O sea, de la mente de ellos. O sea, no les permite que ellos prediquen eso. Ese solamente para ustedes. Pero el pedacito dice: y para sus hijos, el diablo se lo tapa. Ese pedacito no lo leen. Díganle a su pastor que le dé ese pedacito. ¿Por qué no lo leen? Porque el diablo les hace creer que para los hijos no, para robarles el reino de los cielos. Queridos hermanos, entonces hoy les estoy exponiendo para qué Jesucristo se bautizó y para qué ustedes y yo nos bautizamos. ¿Para qué? Según la Biblia, no según el padre Luis Toro, sino según la Biblia, con capítulos, con versículos, para que ustedes lo puedan entender. Hoy la buena noticia entonces es que Jesucristo se bautizó. Y como Él se bautizó, el reino de los cielos se abrió para Él, las puertas del cielo, vino el Espíritu Santo y pasó a ser hijo de Dios. Este es mi hijo, enseñándonos a todos nosotros que ese es el regalo grande que Dios nos da por medio del bautismo. Entonces, el bautismo no es un acto social: voy a bautizar a mi hijo para salir de eso. No, Señor. El bautismo es un pacto con Dios, donde Dios pasa a ser mi Dios y yo paso a ser su hijo. Donde Dios se compromete a darme su espíritu para yo tener la fuerza, el fuego de lo alto, para poder vencer al mal, para poder seguir adelante con mi fe, para yo seguir viviendo como cristiano y alcanzar la vida eterna, porque yo solo no tengo fuerza. Necesito el Espíritu de Dios que venga en mi auxilio, que ore en mí, que piense en mí, que hable en mí, el Espíritu Santo que me dé la fuerza que necesito. Ese se me da a través del bautismo. No es un tesoro, hermano, no es un gran regalo. Claro que sí. Y por último,
terminar. Y por último, voy a mostrarles dos citas ya, que me voy. Romanos 6:3. Pablo presenta para qué sirve el bautismo. Los que nos hemos bautizado con Cristo, vamos a morir como Cristo murió, pero vamos a resucitar como Cristo resucitó. Si no están viendo, no me creen. Vamos a escucharlo. Romanos 6:3. Los que hemos sido bautizados con Cristo, vamos a ver. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No lo saben? ¿No lo saben? ¿No saben lo que es el bautismo? La palabra clave que a mí me llama la atención es otra vez, ¿no sabéis? ¿O no sabéis? Los protestantes no lo saben. ¿Y cuál es mi tarea? Mostrarle el capítulo y versículo para que lo sepan. ¿Eso es insultarlo? ¿Eso es falta de caridad? ¿Eso es falta de tolerancia? No, eso se llama evangelizar. ¿O no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, Menos los niños de los protestantes, porque ellos no han sido bautizados, aunque tengan 20 años, 30 años, no han sido bautizados. Ellos no. en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Escuchen, ¿para qué? Vean el para qué. Hemos sido bautizados en su muerte, ¿para qué? Van a ver que podamos resucitar con Cristo, como Cristo resucitó. Pongan cuidado. Se lo voy a mostrar, si está la Biblia conmigo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando de una muerte al pecado y resucitar a la vida de la gracia. Pero todavía no me habla de la resurrección que esperamos. Escuchen ahora la resurrección que esperamos. Dale. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Aquí viene la resurrección futura. Ponen cuidado. así también lo seremos en la de su resurrección. Lo seremos. En la de su resurrección. Lo seremos. En la de su resurrección. O sea que con el bautismo tenemos asegurado que como Cristo murió, vamos a morir. Pero que como Cristo resucitó, vamos a resucitar con Él. ¿Vale o no vale el bautismo? ¿Es importante o no es importante? Pruebas tengo. Pruebas tengo. Termino. Voy a leer la primera de Pedro 3:19 porque esa me interesa mucho para que ustedes vean cómo la Biblia habla que el bautismo es para la salvación. Que los protestantes dicen, aleluya, gloria al Señor. Yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, como la leen al revés no se dan cuenta. Y la Biblia dice que el bautismo no sirve para la salvación. Díganmelo a mí, díganmelo a mí. Hoy le está por la boca, vean. Si no está la Biblia, Biblia que no lee. Sí sirve para la salvación. A las pruebas me remito. El gato blanco, escuchen. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos ubicamos en el tiempo de Noé. Vean por qué Cristo dejó el bautismo. Para la salvación, pongan cuidado. No lo dejó porque así, por nada. Lo dejó quién sabe por qué, estaría borracho. No, es para la salvación, pongan cuidado. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. La palabra salvada, ¿sí? Salvadas. Ahora ven que el bautismo nos va a salvar. Pongan cuidado. Por agua. El bautismo. Ahí viene. Despacio. ¿Salva o no salva el bautismo? Protestante, ¿qué le dice su pastor? El bautismo no salva, la gloria del Señor. Yo tuve una revelación, se la mandó el diablo. Pero la revelación verdadera está escrita aquí. Vamos a ver si sirve para la salvación o no. Miren lo que le roban a los niños los protestantes. Véanlo.
Y no solamente niños, porque después tienen 18 años y no se bautizan. Después tienen 20 años y no se bautizan. ¿No han visto ustedes los hijos protestantes que tienen 20 años y no se han bautizado? ¿Qué le roban? Véanlo. Otra vez, el bautismo. El bautismo. El bautismo que corresponde a esto. Que corresponde a esto. Subrayenlo. Atención. Ahora nos salva. Ahora Nos salva. con ese nos salva. ¿Sabe cómo leen los protestantes? El bautismo nos salva. A Petronilo le patina y coco. Vean bien, pongan la lupa. No dice el bautismo nos salva. El diablo les tapa la S, les tapa los ojos para que no vean la S. Entonces dicen, el bautismo no salva. Ahí no dice el bautismo no salva. Aprendan a leer. Ahí dice el bautismo Nos salva. con S. El bautismo nos. Los reto, agarre su Biblia, ponga la lupa, hágale zoom para que vean la S. El bautismo nos salva. ¿Y qué leen los pastores mentirosos? El bautismo no salva, le comen la S. Dígame si es inspiración divina o del diablo. Que me tapen la boca. Ah, que el curador le gusta pelear con los evangélicos. No sea ignorante. El curador le gusta predicar el evangelio de Cristo a toda criatura para cumplir el mandato del Señor. Con capítulos y versículos para que no digan que son palabras mías de yo. ¿A ustedes no les parece que hago un esfuerzo para pagarme las citas? Vayan, agarren la cita y apréndense a ver si no les cuesta. ¿Y por qué yo me hago el esfuerzo de aprendérmelas? Para gritarle al mundo la palabra de Dios, para decirle, ya basta, 500 años de tantas mentiras, 505 años, ¿no? Bueno, el día del cumpleaños, que me pusieron bravo, le canté el cumpleaños. 505 años de decirle al mundo mentiras y que no haya un cura que les diga las cosas por tolerancia. Ay, para que no se molesten. Ay, qué bonito que Cristo. Entonces Cristo le había dicho al apóstol. Depende, si la gente se molesta, no les prediquen el evangelio. Pero si la gente no se molesta, vayan a prediquen el evangelio a toda criatura. No, Cristo mandó y punto. Queridos hermanos, les he puesto hoy la importancia del bautismo. ¿Por qué Cristo se bautizó? ¿Por qué tenemos que bautizar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, al mundo entero? Porque el mandato de Cristo fue claro. Vayan y hagan que todos los pueblos, ¿qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Vayan y hagan que todos los pueblos, ¿qué es lo que no entienden? ¿Y por qué los protestantes entienden ahí menos los niños? ¿O por qué entienden solo los adultos? Cuando Cristo fue claro, Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos a todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no entiende? Papá Dios, gracias porque me ha permitido hoy, cuando celebramos el bautismo de tu Hijo Jesucristo, exponer con toda claridad tu palabra. Esta palabra, Señor, el lámpara para nuestro paso, luz en nuestro sendero. Por eso te suplico que disipe las tinieblas del error, de la mentira, del engaño que los protestantes han sembrado durante 505 años en el mundo. Que puedan ver la verdad, pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Lo que tú nos dices no es mentiras. Que aprendamos a ser verdaderos creyentes y dejemos de ser creyones. Que no le creamos a los hombres, que te creamos a ti. Que todas las personas que hoy escuchen esta palabra, al poder confirmarla en las Sagradas Escrituras, puedan creer firmemente en lo que tú nos has revelado y nos has manifestado. Y que podamos todos comprender que si tú nos dejaste el bautismo para la salvación, tenemos que aprovecharlo y no desechar los planes de Dios. Y a ti, Dios, te quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor